A veces, la sociedad marca a las personas por su pasado, por sus errores o por la vida que han llevado. Sin embargo, la historia de Rahab nos recuerda que Dios no ve nuestra historia para condenarnos, sino nuestro corazón para transformarnos. Rahab no era una mujer con una reputación honorable, era una prostituta en la ciudad de Jericó, un lugar sumido en la idolatría y la maldad. A los ojos del mundo, ella no era más que alguien sin valor, alguien que la sociedad despreciaba. Pero a los ojos de Dios, su historia aún no estaba escrita por completo. En el momento crucial, cuando dos espías israelitas llegaron a su casa buscando refugio, Rahab tomó una decisión que cambiaría su destino. Puso su fe en el Dios verdadero. A través de su valentía y su confianza en un Dios que apenas conocía, Rahab se convirtió en un instrumento clave en el plan de Dios, ayudando a su pueblo a conquistar la tierra prometida. Su historia nos enseña que Dios no elige a las personas por su pasado, sino por su disposición a creer en Él y a obedecerle. Si alguna vez te has sentido indigno, si alguna vez has pensado que tu pasado te descalifica para ser usado por Dios, la historia de Rahab te mostrará lo contrario. Dios mira el corazón y puede hacer de cualquier persona un testimonio vivo de su poder y redención. Josué, el nuevo líder del pueblo de Israel, tenía una misión clara: conquistar la tierra prometida. Pero su primer gran obstáculo era Jericó, una ciudad legendaria por sus murallas impenetrables. Durante años, Jericó había resistido ataques gracias a sus enormes fortificaciones, que se alzaban con orgullo como un símbolo de invencibilidad. La historia de la ciudad estaba llena de victorias, y los habitantes de Jericó confiaban plenamente en la seguridad de sus muros. A ojos humanos, la ciudad parecía imposible de tomar. Josué no era un novato en la guerra, sino que era un hombre de fe y estrategia, forjado en la batalla y en la obediencia a Dios. Sabía que la fuerza militar de Israel, aunque formidable, no sería suficiente para enfrentar las imponentes murallas de Jericó sin una estrategia bien pensada. Había estado al frente de grandes batallas como la victoria sobre los amalecitas en Refidim, Éxodo 17, 8-13, donde Moisés sostenía sus manos en alto mientras Josué dirigía a los guerreros de Israel. En lugar de lanzarse al ataque de inmediato, decidió usar la inteligencia y la astucia. Así, envió a dos espías a Jericó para conocer su punto débil y obtener información clave sobre la ciudad antes de la batalla. Sin embargo, un giro inesperado amenazó con frustrar el plan: la traición de Acán. Acán, un hombre del pueblo de Israel, desobedeció las órdenes divinas y cometió un pecado que más tarde traería serias consecuencias. Su acto de desobediencia alertó a los habitantes de Jericó, haciendo que la ciudad estuviera en máxima vigilancia justo cuando los espías se dirigían a su misión. Cuando los espías llegaron a Jericó, no fue una tarea fácil infiltrarse en la ciudad. Las puertas estaban resguardadas por soldados bien entrenados, y cualquier forastero podía levantar sospechas. Unos comerciantes, vigilantes y desconfiados habían visto a los dos forasteros y corrieron a informar al rey de Jericó. «¡Hombres de Israel han entrado en la ciudad!», anunciaron con urgencia. «Han venido a espiarnos, a buscar la forma de derribar nuestras murallas». Los espías apenas lograron ingresar. La noticia de su presencia comenzó a esparcirse. Pronto, los guardias comenzaron a buscarlos y su vida estaba en grave peligro. La llegada de los espías israelitas a Jericó despertó el temor en toda la ciudad. Las noticias de los milagros del Dios de Israel habían cruzado fronteras y los habitantes de Jericó sabían que ninguna nación había podido resistir el avance del pueblo hebreo. Los gobernantes de la ciudad estaban en alerta máxima y en cuanto supieron que dos hombres extranjeros habían ingresado, se desató una intensa búsqueda para capturarlos. Los espías, ya dentro de Jericó, se movían con cautela, cubriéndose con capas para evitar levantar sospechas.
Finalmente, tras recorrer las calles escondiéndose en las sombras, llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab no era una mujer respetada en la sociedad. Su casa, ubicada en la muralla de la ciudad, era un lugar de paso para comerciantes y forasteros. Muchos hombres entraban y salían de allí, lo que la convertía en un refugio ideal para alguien que buscaba pasar desapercibido. Los espías pensaron que aquel lugar sería seguro, pero no contaban con que alguien ya los había visto. Los informantes del rey no tardaron en dar la alerta. Algunos comerciantes, acostumbrados a ver forasteros, notaron que aquellos hombres no eran como los viajeros comunes. Su actitud reservada, su forma de moverse y el hecho de que evitaran la interacción con otros los delataron. La noticia llegó rápidamente a oídos del rey de Jericó, quien no dudó en actuar. Señor, 2 hombres extranjeros han sido vistos recorriendo la ciudad con cautela. No han venido a comerciar ni a rendir tributo. Son israelitas y han venido a espiar la tierra. Al escuchar estas palabras, el rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde hacía meses, su pueblo hablaba del avance del ejército hebreo. Habían escuchado historias imposibles, relatos que parecían mitos, un mar que se abrió en 2 para que pasaran, reyes poderosos derrotados en batalla, naciones enteras cayendo ante ellos. Pero lo más aterrador era que no peleaban con una fuerza común. Su Dios iba delante de ellos. ¿Sería cierto? ¿Podría Jericó resistir contra aquel Dios invisible que guiaba a Israel? El temor se apoderó del corazón del rey. ¿Dónde están esos hombres?, preguntó con seriedad. Los han visto entrar en la casa de una mujer llamada Rahab. El rey apretó los puños. No podía permitir que los israelitas conocieran los puntos débiles de la ciudad. Si esos espías lograban salir con información, Jericó estaría en grave peligro. Debían atraparlos de inmediato. Sin perder tiempo, ordenó que un grupo de soldados se dirigiera a la casa de Rahab. «Busquen a esos hombres y tráiganlos ante mí», ordenó con firmeza. «No deben escapar con vida». Los guardias partieron de inmediato, armados y decididos. Jericó no permitiría que su seguridad fuera amenazada. Pero lo que el rey de Jericó no sabía era que su ciudad ya estaba condenada. No importaban sus muros altos ni su ejército bien entrenado. El Dios de Israel ya había decidido que Jericó caería y nada, ni siquiera su autoridad, podría detenerlo. De inmediato ordenó que los soldados fueran a la casa de Rahab para capturar a los espías. No podían permitir que aquellos hombres descubrieran los secretos de la ciudad. Los fuertes golpes en la puerta de Rahab resonaron en la noche. «Abre en nombre del rey», ordenaron los soldados con voz firme. «Sabemos que los espías israelitas han entrado a tu casa. Entrégalos ahora». Era un momento crítico. Rahab estaba entre la espada y la pared. Sabía que si entregaba a los espías, Jericó seguiría como siempre. Pero en lo más profundo de su corazón, algo le decía que el Dios de Israel era diferente, que los dioses de Jericó eran débiles en comparación con el Dios que abría mares y derribaba reyes. Decidida, actuó con rapidez. «Rápido, escóndanse», susurró a los espías, guiándolos al terrado de su casa, donde almacenaba grandes manojos de lino. Los cubrió con la tela, asegurándose de que quedaran completamente ocultos. Respiró profundo y con el rostro sereno abrió la puerta. Los soldados la miraron con desconfianza. «Sabemos que esos hombres estuvieron aquí», insistió el líder de los guardias. «No intentes protegerlos, Rahab». Pero ella, con astucia, respondió. «Es cierto, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran», dijo con aparente indiferencia. «Se marcharon cuando las puertas de la ciudad estaban por cerrarse. No sé a dónde fueron, pero si se dan prisa, aún pueden alcanzarlos». Los soldados se miraron entre sí. No tenían tiempo que perder. Si los espías habían huido, debían atraparlos antes de que llegaran al río Jordán. Sin más preguntas, salieron apresurados en dirección a los vados del Jordán, dejando la casa de Rahab atrás.
Rahab cerró la puerta y suspiró aliviada. Había arriesgado su vida por aquellos hombres. Sin embargo, en su interior sabía que había tomado la decisión correcta. El silencio reinaba en la casa de Rahab después de la intensa búsqueda de los soldados del rey. Sus manos aún temblaban, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y algo inesperado, fe. Sabía que había arriesgado su vida al proteger a aquellos hombres. No obstante, en lo más profundo de su ser, sentía que había tomado la mejor decisión de su vida. Después de que los soldados del rey de Jericó se marcharon de la casa de Rahab, creyendo en su engaño y persiguiendo una pista falsa, el peligro aún no había pasado. Los espías israelitas seguían escondidos en el terrado, cubiertos bajo los manojos de lino, sin posibilidad de moverse sin ser descubiertos. Cada sonido, cada paso en la calle, cada golpe de viento contra la puerta hacía que sus corazones latieran con fuerza. Rahab subió con cautela, sabiendo que aún tenían que salir de la ciudad sin ser atrapados. Sus ojos reflejaban una mezcla de valentía y temor, pero sobre todo, una certeza profunda de que había tomado la decisión correcta. Con el corazón en la mano, les habló en un tono solemne y sincero. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo y destruyó a sus enemigos. Nuestro corazón se ha deshecho de miedo, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11. Sus palabras no eran solo información, sino una confesión de fe. Rahab ya no se veía como una ciudadana de Jericó. Había reconocido la soberanía del Dios de Israel y ahora su confianza estaba completamente puesta en él. Rahab no había visto con sus propios ojos los milagros del Dios de Israel. No había estado en Egipto cuando Dios humilló a Faraón. No había cruzado el Mar Rojo, ni había peleado contra los reyes que Israel había derrotado. Pero lo había oído. Había escuchado de las maravillas de Dios y había creído. Mientras todo Jericó se aferraba a sus murallas, a su ejército y a su orgullo, Rahab había decidido aferrarse a la única esperanza real, el Dios de Israel. Su voz se quebró cuando, con humildad y desesperación, hizo una súplica que cambiaría su destino para siempre. Cuando destruyan esta ciudad, por favor, salven mi vida y la de mi familia. Los espías se miraron entre sí con asombro. ¿Cómo podía esta mujer, una cananea, una extranjera, una prostituta, tener tanta fe en el Dios de Israel? Muchos en su propio pueblo aún dudaban, muchos habían visto milagros y aún así se habían rebelado contra Dios. Pero Rahab creyó solo con escuchar. No podían ignorar aquella fe. Sabían que Dios no miraba la reputación, sino el corazón. Y el corazón de Rahab ya no pertenecía a Jericó, sino al Dios de Israel. Entonces, los espías le dieron una señal de salvación. Ata este cordón de hilo rojo en tu ventana. Cuando vengamos a destruir la ciudad, todo aquel que esté en tu casa será salvo. Rahab tomó aquel cordón con manos temblorosas. No era solo un símbolo de protección, sino una sombra de algo mucho mayor. Ese hilo rojo anunciaba la redención venidera, el sacrificio del Mesías, la sangre del Cordero que traería salvación a todo aquel que creyera. Rahab no lo sabía aún, pero ese día no solo aseguró su vida y la de su familia, sino que se convirtió en parte del plan de Dios. Pronto no solo sería salvada de la destrucción de Jericó, sino que su nombre quedaría inscrito en la historia de Israel y más aún en la genealogía del Salvador del mundo. Mateo 1:5. Rahab asintió, tras las palabras de los espías, pero aún quedaba un problema. Los espías seguían atrapados dentro de Jericó. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y los guardias vigilaban con más atención que nunca. No podrían salir sin ayuda. Fue entonces cuando Rahab, una mujer que la sociedad despreciaba, se convirtió en la salvación de los espías.
Rahab los llevó a la ventana de su casa, que estaba construida sobre el muro de la ciudad, Josué 2:15. Desde allí podían descender con una cuerda y escapar sin ser vistos. Con manos firmes ató una cuerda roja y la deslizó por la ventana. A través de ella, los espías comenzarían su descenso. Vayan rápido y escóndanse en las montañas. No crucen el río hasta dentro de 3 días, hasta que los buscan regresen a la ciudad. Los espías la escucharon con atención. Sabían que Rahab estaba arriesgando todo por ellos. Antes de descender, le dieron una señal especial para su rescate. Cuando volvamos a tomar Jericó, ata este mismo cordón rojo en tu ventana. Así sabremos dónde está tu casa y nadie de tu familia será tocado. Rahab tomó la cuerda entre sus manos y la sostuvo con fuerza. Ese cordón rojo sería su salvación. Uno a uno, los espías descendieron por la muralla en la oscuridad de la noche. Cuando ambos tocaron el suelo, miraron hacia arriba una última vez. Rahab los observaba desde la ventana, su silueta recortada por la luz de la luna. Sin decir más, se internaron en las montañas, ocultándose en las sombras. Durante 3 días, esperaron en las cuevas mientras los soldados de Jericó los buscaban sin éxito en los vados del Jordán. Finalmente, cuando el peligro había pasado, los espías regresaron al campamento de Josué y dieron su informe. Toda la tierra nos teme. El Señor ha entregado Jericó en nuestras manos. Pero en su corazón sabían que Dios no solo les había mostrado la debilidad de Jericó, sino también la fe de una mujer cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Los días pasaban y el avance del pueblo hebreo era cada vez más evidente. Rahab, desde su casa en la muralla, podía sentir cómo la tensión crecía en la ciudad. Los rumores llegaban sin cesar. Los mensajeros que volvían del Jordán hablaban de algo imposible. El Dios de Israel había detenido el río para que su pueblo cruzara en seco. Rahab se estremeció al escuchar esas palabras. Era un milagro que le recordaba lo que había oído sobre el Mar Rojo, cuando Dios abrió las aguas para liberar a los israelitas de Egipto. Ahora, él había hecho lo mismo para guiarlos hacia Jericó. Miró por su ventana y observó la ciudad. El temor estaba en todas partes. Los soldados intentaban mostrarse firmes, pero sus rostros estaban pálidos. Sus manos temblaban sobre las empuñaduras de sus espadas. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban sumidas en el silencio. Las mujeres hablaban en susurros, los comerciantes cerraban sus puestos antes de lo habitual y los ancianos miraban con preocupación hacia el horizonte. El rey estaba furioso. No podía creer lo que había sucedido. Para él, aquello no era un milagro, sino una amenaza imposible. «Esto no puede estar pasando», gritaba en su palacio, tratando de calmar a sus consejeros. «Aún tenemos nuestras murallas, ningún ejército ha podido atravesarlas y estos hebreos no serán la excepción». Las palabras del rey todavía resonaban en las calles, tratando de infundir valor a su pueblo, pero Rahab sabía la verdad. Sabía que aquellas murallas no significaban nada ante el Dios de Israel. Desde su ventana veía cómo los hombres del rey reforzaban las entradas de la ciudad, colocaban guardias extra en las torres y sellaban los portones con gruesas vigas de madera. Pero todo aquello era inútil. Rahab no confiaba en los muros. Ya no. Confiaba en el Dios de los hebreos. Pero la espera era difícil. Cada día que pasaba, Rahab se preguntaba si los espías recordarían su promesa. Había escondido a aquellos hombres en su casa, había arriesgado su vida por ellos, pero ¿cumplirían su palabra? Miró el cordón rojo que había atado a su ventana, la señal de su pacto con los israelitas. Ese cordón era su esperanza. Ese cordón significaba que Dios no la olvidaría. Apretó los labios y puso una mano sobre el marco de la ventana. El miedo seguía presente, pero su fe era más fuerte. Ella esperaría, porque sabía que Dios era fiel.
Los días pasaron y el ejército de Israel ya estaba frente a Jericó, listo para ejecutar el plan que Dios mismo había ordenado. No habría catapultas, ni arietes, ni largas horas de combate. La estrategia no tenía sentido para la lógica militar, pero Dios no necesitaba tácticas humanas para entregar una ciudad en manos de su pueblo. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó miraban con burla y desprecio. Veían a los israelitas caminar en silencio alrededor de su ciudad. Un ejército marchando sin atacar, sin gritar, sin levantar las armas. Día tras día repetían la misma rutina. Una vuelta a la ciudad y luego volvían a su campamento. Los soldados de Jericó se mofaban. ¿Eso es todo lo que tienen? ¿Es así como piensan derribar nuestras murallas? Las mujeres y los ancianos observaban desde las azoteas, convencidos de que los israelitas nunca podrían penetrar las fortificaciones que los habían protegido por generaciones. Jericó confiaba en sus muros, pero Rahab no se reía. Desde su casa, construida sobre la muralla, observaba con un nudo en la garganta. Sabía que aquel pueblo no confiaba en espadas ni en escudos, sino en su Dios, y aquel Dios no había fallado en el pasado, y tampoco fallaría ahora. El sexto día pasó. Nada había cambiado, las murallas seguían intactas, pero Rahab seguía esperando. El séptimo día amaneció con un aire distinto. Desde las murallas de Jericó, los centinelas observaban con tensión a los israelitas, que una vez más se preparaban para su extraña marcha. Pero esta vez algo era diferente. No dieron solo una vuelta a la ciudad como los días anteriores, dieron 7. Desde la casa de Rahab, ella los observaba con el corazón acelerado. Sabía que ese era el día. Las calles de Jericó estaban sumidas en un silencio inquietante. No había gritos de burla ni risas despectivas de los soldados. El miedo se apoderaba de todos. Los soldados de Jericó apretaban sus lanzas con manos sudorosas, mirando desde las torres cómo el ejército de Israel marchaba sin detenerse. No atacaban, no gritaban, solo marchaban, y entonces, en el momento exacto, sonaron las trompetas. El sonido retumbó en el aire, fuerte, profundo, estremecedor. No era el sonido de una guerra común, era un rugido divino, un llamado del cielo. Rahab sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Los muros comenzaron a temblar. Los habitantes de Jericó gritaron de terror. Nunca antes habían sentido algo así. Sus murallas, su orgullo, su seguridad estaban cediendo. Entonces, de repente, todo se desplomó. Las murallas no fueron derribadas por arietes ni por el ejército enemigo. No hubo explosiones, no hubo escalas, no hubo asaltos. Fue la mano de Dios. Los enormes bloques de piedra se partieron en dos, se quebraron y cayeron como hojas en el viento. Los soldados de Jericó huyeron aterrados. El caos y el pánico llenaron las calles. El pueblo que se había creído invencible ahora corría sin rumbo, sin protección, sin esperanza. Los israelitas avanzaron con paso firme, sabiendo que la victoria no era suya, sino de Dios. Jericó, la gran ciudad fortificada, fue reducida a escombros en cuestión de momentos. Todo lo que su pueblo había confiado, sus murallas, su fuerza, su orgullo, había sido destruido. Pero en medio del polvo y la devastación, una sola casa permanecía en pie, la casa de Rahab. Desde su ventana, Rahab vio la ciudad sumida en el desastre, pero ella y su familia estaban a salvo. El cordón rojo seguía colgando de su ventana, un testimonio de su fe en el Dios verdadero. Dios había cumplido su promesa. Entre el caos de la batalla, los 2 espías no habían olvidado su promesa. Cuando los israelitas entraron en la ciudad, buscaron de inmediato la casa que tenía el cordón rojo colgando de la ventana. Allí estaba Rahab y su familia, temblando pero ilesos. Todo a su alrededor había sido destruido, pero la promesa de Dios había sido cumplida. Los espías guiaron a Rahab y a los suyos fuera de la ciudad, llevándolos a salvo al campamento de Israel. No eran prisioneros, no eran esclavos, eran personas rescatadas por la gracia de Dios.
Rahab no solo fue salvada de la destrucción, Dios le dio un nuevo comienzo. Podría haber sido dejada al margen. Podría haber sido olvidada, tratada como una extranjera sin derecho a un futuro. Pero Dios no la salvó para abandonarla. En lugar de eso, Rahab fue integrada al pueblo de Israel. El pueblo que alguna vez temió se convirtió en su hogar. La cultura que le era ajena se volvió su nueva identidad. Ya no era la mujer despreciada de Jericó, sino una hija del Dios de Israel. Fue aceptada, restaurada. Dios le dio un nuevo propósito. Pero la historia de Rahab no terminó con su rescate. Dios tenía planes aún más grandes para ella. Rahab no solo fue salvada, sino honrada. Se convirtió en la esposa de Salmón, un hombre de la tribu de Judá. Y de esa unión nació Buz, quien más tarde se casaría con otra mujer extranjera de fe inquebrantable, Ruth, Mateo 1:5. Generaciones después, de su linaje nacería el rey David. Y siglos más tarde, el Salvador del mundo, Jesucristo. La mujer que alguna vez fue una prostituta en Jericó, se convirtió en una pieza clave en el plan de redención de Dios. Su vida, que parecía sin esperanza, fue transformada para siempre por la gracia divina. La historia de Rahab es una demostración viva del poder de la gracia de Dios. Nos muestra que Dios no elige a las personas por su pasado, sino por su fe. A los ojos del mundo, Rahab era una mujer sin importancia, una extranjera, una prostituta en una ciudad condenada. Nadie hubiera imaginado que su historia podría trascender más allá de las murallas de Jericó. Pero Dios la vio diferente. Mientras Jericó confiaba en sus murallas y cayó, Rahab confió en Dios y fue salvada. Rahab no tenía un linaje noble, no era una líder, no tenía una posición honorable en su sociedad, pero había algo en ella que cambió su destino. Creyó en Dios. Ella escuchó acerca de lo que Dios había hecho por su pueblo y tomó una decisión radical: confiar. Y esa fe la salvó no solo de la destrucción de su ciudad, sino del olvido eterno. Pero su salvación no fue un simple acto de misericordia momentánea. No fue un accidente ni una excepción. Dios no solo libró su vida, la incluyó en su historia eterna. Rahab no quedó al margen del pueblo de Israel, sino que fue abrazada por la comunidad que antes hubiera sido su enemiga. Se convirtió en parte del linaje de los reyes de Israel. Y lo más asombroso, Dios la incluyó en la genealogía del Mesías. Rahab es la prueba de que la gracia de Dios no tiene límites. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo el mundo te haya etiquetado. Dios no ve lo que fuiste, Dios ve lo que puedes ser en Él. Si Dios pudo tomar a Rahab, una mujer despreciada por su pueblo, y convertirla en parte de la historia de la salvación, ¿qué no podrá hacer con cualquiera que confíe en Él? Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él nos redime, nos restaura y nos da un propósito mayor del que jamás podríamos imaginar. Rahab no solo sobrevivió a la caída de Jericó, se convirtió en un símbolo de esperanza. En medio de la destrucción de una ciudad, Dios levantó una historia de redención, la historia de una mujer que decidió creer y cuyo nombre quedó inscrito en la genealogía del Mesías. Si te gustó este video, asegúrate de estar suscrito al canal, dale like y compártelo para que más gente pueda verlo y ser bendecida. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido.